My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Millones de cristianos están a punto de abandonar la iglesia y se cumplirá una profecía. Mira este vídeo hasta el final y descubre el peor evento que ocurrirá en la tierra, una de las predicciones más aterradoras de la Biblia. El cristianismo en todo el mundo está cambiando. ¿Has notado esto? No es solo tu sentimiento, es una importante profecía bíblica sobre el fin de los tiempos. ¿Qué conducirá a esto? Influencias demoníacas. ¿Sabías que 1 de cada 10 estadounidenses ha abandonado la fe desde el año 2000? Hay 30 millones de personas en total. Estas personas asistían a la iglesia con regularidad y oraban con frecuencia. Ninguno de estos 30 millones planeaba abandonar la fe, pero ahora muchos ya no creen que Dios existe. ¿Cómo te hace sentir esto? Para ser honesto, me entristece pensar que estamos perdiendo a nuestros hermanos y hermanas. Estamos en una batalla espiritual y sería ideal tener más personas luchando por el reino de Dios. Muchas personas se están volviendo agnósticas, ateas o espiritistas. ¿Es esto normal? ¿La Biblia menciona algo sobre esto? La Biblia nos advierte sobre esta interesante profecía, diciendo que habrá un gran alejamiento de la verdad en los últimos tiempos. Esta gran partida se llama la gran apostasía. En 2 Tesalonicenses 2:3, en la versión King James, se le llama la caída, y en la ESV se le llama rebelión. La apostasía significa que la gente se rebela y renuncia a la verdad. En tiempos posteriores habrá un rechazo total de lo que Dios ha revelado, lo que hará que el mundo ya perdido se desvíe aún más. 2 Tesalonicenses 2:1-3 dice: En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos y hermanas, que no os turbéis ni os alarméis por una supuesta revelación de espíritu, mensaje o carta, como si fuera de nosotros, diciendo que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no llegará hasta que ocurra la apostasía y el hombre de pecado, el hijo de destrucción, sea el mismo, revelado el anticristo, el que está destinado a ser destruido. Mucha gente no sabe que Pablo también hizo grandes profecías. Escribió a los tesalonicenses porque los falsos maestros los confundían acerca del fin de los tiempos. Algunos decían que ya había llegado el día del Señor, lo que causaba temor entre ellos. Luego, Pablo explicó las señales que vendrían primero. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo dice que el día del Señor, el tiempo en que Dios juzgará al mundo, solo llegará después de 2 eventos. Primero, debe haber una gran separación o una gran rebelión. En segundo lugar, el hombre de pecado, también conocido como el anticristo, debe ser revelado. Se han pronunciado muchos discursos sobre el anticristo, pero muchos olvidan que, antes de eso, habrá una gran partida. Cada época ha tenido personas que se han alejado, pero en los tiempos finales, esta separación será total y mundial. El mundo entero estará en rebelión contra Dios y su Hijo Jesús. Toda rebelión necesita un líder y el anticristo asumirá ese papel durante esta apostasía global. Se cree que esto ocurre después de que la iglesia sea llevada al cielo. Jesús advirtió a sus discípulos sobre el fin de los tiempos en Mateo 24:10-12. En aquel tiempo muchos apostatarán de la fe, se traicionarán y se aborrecerán unos a otros, y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Debido al aumento de maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Estas son señales de la gran apostasía de los últimos días.
Cuando hablamos aquí de apostasía, no nos referimos a personas que abandonan sus países o gobiernos. Estamos hablando de un alejamiento de las verdaderas creencias, la adoración adecuada, las reglas de la Iglesia y la vida correcta. El apóstol está hablando de una gran separación, no solo de algunas personas, sino de un amplio rechazo que allanará el camino para el surgimiento del anticristo, ese hombre de pecado. Ya lo había advertido a los tesalonicenses cuando estaba con ellos, para que no se sorprendieran ni se molestaran. Debemos darnos cuenta de que tan pronto como el cristianismo comenzó en el mundo, hubo una deriva en la Iglesia. Poco después de la promesa, los constructores de Babel desafiaron a Dios. Después del pacto con Noé, los descendientes de Abraham se mudaron a Egipto. Después de que los israelitas se establecieron en Canaán, abandonaron a Dios y adoraron a Baal, cuando la primera generación había desaparecido. Después de la alianza con David, sus descendientes recurrieron a otros dioses. Incluso después de que regresaron del cautiverio, hubo una caída significativa en la fe, como lo muestran las historias de Esdras y Nehemías. Por eso, no sorprende que después del comienzo del cristianismo se produjera un alejamiento. Pero si la gente deja de escuchar a Dios, ¿qué oirán? 1 Timoteo 4, 1-3 dice: El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe y seguirán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Tales enseñanzas provienen de mentirosos hipócritas cuyas conciencias están cauterizadas. Prohíben el matrimonio y ordenan la abstinencia de ciertos alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias por los que creen y conocen la verdad. El Espíritu Santo advierte claramente que en el futuro algunas personas se apartarán de la fe. Esta advertencia puede venir del espíritu del Antiguo Testamento o de los profetas del Nuevo Testamento, o incluso lo mismo de ambos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de los problemas futuros causados por las personas que se alejan de Cristo y de la adoración verdadera. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay, things, people, love. Eligible items only, exclusions apply. Algunas personas se alejarán de la fe, pero no todas. Incluso en tiempos difíciles, Dios guardará a algunas personas que aún lo seguirán. Se desviarán de la fe dada a los santos, que es la verdadera enseñanza del Evangelio. Escucharán a personas engañosas que pretenden ser guiadas por el Espíritu, pero no lo son. Como dice 1 Juan 4:1, Queridos amigos, no creáis a todo espíritu, sino probadlos para ver si son de Dios. Ahora mire esto. Será hecho por la deshonestidad de personas que dicen mentiras, que trabajan para Satanás y difunden estas ideas falsas con mentiras y trucos. Pretenden honrar a Cristo, pero en realidad luchan contra su obra y trastocan sus reglas. Simplifiquemos esto. No se sorprendan cuando las personas se alejen de la fe en el futuro, porque el Espíritu ya nos ha dicho que eso sucedería. El Espíritu es Dios, y solo Dios puede saber lo que sucederá en un futuro lejano, aunque nos parezca incierto, porque depende de las elecciones y de los deseos de las personas. Las predicciones del Espíritu son claras y ciertas, a diferencia de las predicciones vagas e inciertas de los dioses falsos de la antigüedad. Es reconfortante saber que no todos se desviarán de la fe, solo algunos.
Las personas que engañan a otros a menudo pretenden hablar en nombre del Espíritu, y esto demuestra que muchos creen que esta es una buena manera de hacer que otros piensen que están hablando en nombre de Dios. Antes de que la gente pueda abandonar su fe y llevarse a otros con ellos, deben endurecer sus corazones e ignorar sus propias conciencias. Cuando las personas establecen reglas que van en contra de lo que Dios ha dicho, como prohibir el matrimonio o ciertos alimentos, o insistir en la adoración de santos y ángeles, demuestra que se han desviado de la fe. Ahora, después de hablar del falso ayuno, el apóstol continúa. Llegará el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo gran deseo de oír cosas agradables, se reunirán maestros que hablen según sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. No apoyarán la sana doctrina y la enseñanza correcta que los desafíe con la verdad de Dios, prefiriendo escuchar lo que les agrada. Buscarán para sí muchos maestros, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos y apoyar los errores que abrazan, y apartarán sus oídos de la verdad, entregándose a mitos y ficciones creados por el hombre, aceptando lo que es inaceptable. Timoteo sabe que, por naturaleza, la gente no quiere escuchar lo que Dios tiene que decir. En cambio, prefieren escuchar cosas que les hagan sentir bien, algo que coincida con lo que quieren escuchar. Esto demuestra que solo porque un profesor sea popular, no significa que sea el mejor. No debemos pensar que un maestro es bueno solo porque mucha gente lo sigue, y tampoco debemos creer que es fiel a la palabra de Dios solo porque es famoso. Recurrirán a historias inventadas. Cuando la gente deja de creer en la palabra de Dios, a menudo empiezan a creer historias absurdas. Si alguien rechaza la verdad de Dios, no es que no crea en nada, sino que creerá en cualquier cosa. La apostasía final, la palabra "la", hace que esto sea realmente importante, no una apostasía cualquiera, sino la gran y final rebelión. Algunas personas piensan que apostasía significa el arrebatamiento de la iglesia, donde la gente se va por su cuenta, pero eso no es lo que significa. En el griego bíblico, la palabra apostasía siempre tiene un significado negativo y pecaminoso. Una gran rebelión del fin de los tiempos no significa que no pueda haber también un gran avivamiento del fin de los tiempos. Algunos cristianos tienen dudas acerca de un gran avivamiento en los últimos días, o incluso ven la apostasía como una señal de que el fin está cerca. Vemos mucho rechazo de Jesús en Apocalipsis 9, 20, 21. Los demás hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos para no adorar demonios e ídolos, de oro, plata y el bronce, y la piedra y la madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se han arrepentido de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Sin embargo, al final habrá una gran aceptación de Jesús, según Apocalipsis 7, 9 a 14. Después de esto miré, y he aquí una multitud, que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y delante del Cordero, vestidos de vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. José estaba alrededor del trono, y los ancianos, y los 4 animales, y se postraron sobre sus rostros ante el trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos respondió, diciéndome: Estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde vienen? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo:
Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestidos y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. La gente está empezando a cambiar, pero sepan esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, según 2 Timoteo 3:1. La palabra laborioso transmite la idea de dificultades, situaciones estresantes. Este tipo de ambiente caracterizará los últimos días. La palabra laborioso se usaba en griego clásico para referirse a los peligrosos animales salvajes y al mar embravecido. Pablo describió las características de los últimos días, no como los tiempos mismos, sino como la gente terrible de aquellos tiempos. La dureza o el peligro de estos tiempos, desde el punto de vista de Pablo, no son la guerra, el hambre, las enfermedades u otras calamidades que afligen a la iglesia, sino más bien los caminos malvados y depravados de los hombres. Los últimos días es un término amplio en el Nuevo Testamento, tan amplio que se puede argumentar que los últimos días comenzaron con el nacimiento de la iglesia en Pentecostés. Algunos creen que prestar atención a los últimos días o a las profecías bíblicas es inútil, pero deberíamos poder discernir cuándo vendrán los últimos días, o al menos cuándo las situaciones mundiales serán como la Biblia las describió en los últimos días. En Mateo 16, 1-4, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época por no comprender o negarse a comprender el significado de los tiempos en que vivían. Hipócritas, vosotros sabéis discernir la faz del cielo y no puedes discernir los signos de los tiempos. Mateo 16:3. Es posible que Jesús les dijera a algunos cristianos hoy las mismas palabras que dijo anteriormente acerca de no conocer los últimos días y su venida. Pablo explica cómo será la gente en los últimos días. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, fanfarrones, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, sin dominio propio. Crueles, enemigos del bien, traidores, audaces, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan también su eficacia. Los hombres serán amantes de sí mismos, y esto es ciertamente típico de nuestra era actual, donde la gente está motivada por el amor propio. El amor propio es el pecado central del que surgen todos los demás. Cuando el hombre pone su propia voluntad en el centro de la vida, las relaciones divinas y humanas se destruyen, y la obediencia a Dios y la caridad hacia los demás se vuelven imposibles. Serán amantes del dinero. El amor al dinero no es nada nuevo, pero hoy en día los individuos tienen una capacidad nunca antes vista para perseguir este amor. Los hombres serán ingratos, impuros, sin amor, implacables. Estas características siempre han marcado a la humanidad desde Adán, pero Pablo dice que prevalecerán especialmente en los últimos días. Los hombres serán crueles. La crueldad y la brutalidad siempre han existido, pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo que los últimos días tendrían un tipo especial de crueldad. Los hombres serán traidores, obstinados, orgullosos, amadores de los placeres más que de Dios. Estas características giran en torno a una cosa, el egoísmo. Los hombres son traidores por sí mismos, tercos por sí mismos, orgullosos por sí mismos y aman los placeres más que a Dios por sí mismos. No estamos obligados a elegir entre el placer y Dios. Servir a Dios es la mayor alegría. Manténgase alejado de esos también. Esta orden de evitar a las personas que exhiben estas características es especialmente difícil en nuestra era actual. Las personas que actúan de esta manera son comunes hoy en día, y a menudo se las considera héroes culturales. Los cristianos tienen una responsabilidad sencilla: alejarse no solo de estas actitudes, sino también de quienes las practican.
Entre estos están los que se infiltran en las casas y cautivan a mujeres insensatas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad, según 2 Timoteo 3:6. Los que se infiltran en los hogares. Pablo sabía que tales peligros existían en el mundo de su época y que llegarían a ser aún más frecuentes en los últimos días antes del regreso de Jesucristo. Sin embargo, parecía especialmente preocupado de que estos peligros entraran en los hogares. Una cosa es que tal mal exista en el mundo y otra es aceptarlo dentro de tu propia casa. Cada persona debe examinarse a sí misma para determinar si es, de hecho, uno de los cautivos mencionados por Pablo, atados por la influencia de este rechazo de Dios en los últimos tiempos y la celebración de Dios, tunt delego. Intente pasar una semana sin traer a su hogar nada que esté asociado con el espíritu de los últimos días y vea si puede liberarse de las cadenas que lo atan a estas cosas. Pablo también dice, impulsados por diversas pasiones. Es evidente que el espíritu de los últimos días nos atrae despertando en nosotros diversas pasiones. Apela a nuestro deseo de ser estimulados o de que se satisfagan nuestros deseos de comodidad, riqueza o estatus. De hecho, el espíritu de los últimos días tiene un problema con la idea de la verdad absoluta. Timoteo absorbió la fe, la paciencia y el amor de Pablo. Vio que Pablo tenía una fe que no todos poseían, y Timoteo quiso capturarla. Paul era paciente con las pequeñas irritaciones de la vida de una manera especial y tenía un amor que lo diferenciaba. 2. Timoteo 3:13-15 dice, «Pero los hombres malos y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En cuanto a ti, continúa en lo que aprendes, entendido y en el cual fue instruido, sabiendo de quién las aprendió y quién, desde la niñez, ha conocido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerle sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús». Aceptan sus peligrosos engaños. No podemos juzgar a los demás únicamente por sus intenciones. También debemos considerar la verdad. Sin embargo, hay esperanza para nosotros. Pablo dice, «Pero es necesario que perseveréis en lo que habéis aprendido. Habrá tiempos difíciles y hombres peligrosos en los últimos días. Debemos continuar en las cosas que hemos aprendido porque habrá dificultades e incluso persecución mientras seguimos al Señor. Pero es necesario perseverar en lo aprendido y seguir practicando lo aprendido. El tema central es la fidelidad a la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y sirve para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, preparado para toda buena obra. No hay otro libro como la Biblia, y nunca lo habrá. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué más se compara con la Biblia? No hay otro libro igual en términos de continuidad y consistencia. No hay otro libro que sea tan honesto, ni que tenga la misma circulación. No hay otro libro que haya sobrevivido como este, ni que tenga la misma influencia y poder transformador. ¿Cuáles son las consecuencias de las naciones que se alejan de Dios? Salmo 33:12 dice, «Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como herencia». Aquí el salmista habla de Israel. Dios eligió a Israel para que fuera la nación a través de la cual traería a su prometido Salvador. Dios prometió proveer, bendecir y proteger a los israelitas si lo seguían. Pero el Antiguo Testamento nos muestra lo que sucedió cuando se alejaron de Dios. La historia de Israel nos enseña lo que le puede pasar a una nación cuando su pueblo deja de seguir a Dios.
Muchas naciones antiguas ya no existen porque enfrentaron el juicio de Dios por sus pecados. Edom, Asiria y Sodoma fueron destruidas por sus malas acciones. Los hititas, moabitas y filisteos también desaparecieron porque no dejaron de rebelarse contra Dios. Dios bendijo a Israel cuando lo honraron. Los condujo a una tierra que corría leche y miel. Cuando le obedecieron, prometió darles todo lo que necesitaban y mantenerlos a salvo. Quería que vivieran en paz y felicidad. Les ordenó guardar el sábado para poder descansar. Sin embargo, cuando Israel siguió a reyes malvados y se volvió hacia dioses falsos, Dios envió hambre y enfermedades a la tierra que amaba. De esto aprendemos que Dios se deleita en bendecir a su pueblo cuando hace lo correcto. Al seguir sus leyes, estamos protegidos de mucho dolor y problemas que Satanás quiere traer. Cuando una nación deja de seguir a Dios y establece sus propias reglas, Dios deja de protegerla y entonces esa nación debe enfrentar los problemas que eligió. Romanos 1:18-32 nos muestra lo que le sucede a las personas y naciones que ignoran a Dios y alteran lo que está bien y lo que está mal. Cosas como la homosexualidad, los deseos fuera de control y la adoración de ídolos son parte del juicio de Dios sobre una nación que se ha apartado de Él, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad. Por la injusticia, porque lo que de Dios se puede conocer es manifiesto entre ellos, porque Dios se lo ha revelado. Romanos 1:18-19. Desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, han sido claramente percibidos, entendiéndose por las cosas que han sido hechas, de modo que son imperdonables. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se volvieron vanos en sus pensamientos, y su corazón, sin entendimiento, se entenebreció. Romanos 1:18-22. La buena noticia es que Dios sabe quiénes le pertenecen y promete recompensarlos incluso cuando todos los demás se alejan. Malaquías 3:13-18 contiene uno de los mensajes más reconfortantes del Antiguo Testamento, recordándonos que Dios siempre está ahí, observando. Él lo sabe todo y juzgará con justicia. Incluso si una nación entera se aleja de Dios, las personas dentro de esa nación aún pueden seguirlo y tener la seguridad de que sus nombres están escritos en el libro de memorias especial de Dios. ¿Cómo debería reaccionar un cristiano ante todas estas profecías? Desde una perspectiva cristiana, nuestra primera respuesta debería ser respirar profundamente y mantenernos firmes. El mundo se acabará algún día y Cristo regresará cuando esté listo. Ahora mismo, todo el mundo está a solo un instante de conocer a Dios personalmente. Los cristianos nacidos de nuevo pueden tener la seguridad de su salvación y confiar en Dios para el resto. Podemos intentar comprender las señales de los tiempos, como menciona Jesús en Mateo 16:3, pero nadie sabe con certeza cuándo llegará el fin. En lugar de centrarnos en fechas y rumores, deberíamos centrarnos en compartir el Evangelio con la mayor cantidad de personas posible. Puede que el mundo se esté hundiendo, pero antes de preocuparnos por cómo o cuándo sucederá eso, debemos ayudar a más personas a encontrar seguridad en Cristo. ¿Por qué es importante no abandonar el hábito de reunirse? La vida cristiana no estaba destinada a vivirse solo, sino en compañía de otros creyentes. Por eso, Hebreos 10:24-25 nos insta a pensar en cómo podemos animarnos unos a otros a amarnos y hacer buenas obras. No dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, más aún cuando vemos que ese día se acerca.
Para crecer en nuestra fe y mantenernos firmes, necesitamos que nuestros hermanos y hermanas en Cristo nos apoyen. El escritor de Hebreos notó que muchas personas que decían ser cristianas estaban perdiendo la confianza en Dios. Es posible que tiempos difíciles y problemas hayan hecho que algunos dejen de reunirse. La respuesta fue empezar a reunirse de nuevo. Pasar tiempo regular y real con otros cristianos es muy importante para hacer crecer nuestra fe y mantenernos fuertes. Si creemos, como el escritor de Hebreos, que el regreso de Cristo está cerca, veremos por qué es tan importante animarnos unos a otros en la fe. Pero si dejamos de unirnos, ¿cómo podemos esperar dar y recibir apoyo? Los cristianos siempre debemos unirnos, porque somos parte de una gran familia, la familia de Dios o el hogar de la fe. Como miembros de la casa de Dios, debemos amarnos unos a otros, ser amigables, amables y humildes. Filipenses 2, 1-3 dice: Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún consuelo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún cariño y compasión, completad mi gozo siendo de la misma mente, el mismo amor, estando unidos en alma y mente. No hagáis nada por ambición egoísta o vanidad, sino considerad humildemente a los demás mejores que vosotros mismos. Pablo dijo a los creyentes filipenses: Cada uno debe mirar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Dios quiere que cuidemos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Esto no es solo para nuestro beneficio, sino para fortalecer a todo el cuerpo de Cristo. Como dice la Biblia, no debemos dejar de reunirnos. Dios nos dio dones especiales para el bien común. Debemos usar estos dones para ayudar a la Iglesia a equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12-13, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Como dice primera carta a los Corintios 12:21, el ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni la cabeza al pie: no te necesito. Solo podemos vivir nuestra fe plenamente y convertirnos en todo lo que Dios desea para nosotros mientras continuamos reuniéndonos con otros cristianos.